una gran cantidad de pacientes eh, hace estos cuadros deliriosos, no tenemos muy clara la teología, y esto nos plantea la pregunta, ¿cuándo debo despertar? ¿Y qué cosas hacer para tener éxito en el destete? Y esto tiene directa relación con lo que es el manejo de la sedación y el delirio. Eh, Ahí estamos. La verdad es que hay muy pocos datos con respecto a la sedación propiamente tal de este paciente, por lo tanto nosotros estamos aplicando lo que hemos sabido de años previos. Las drogas que usábamos en el pasado las estamos empleando ahora para facilitar la ventilación mecánica y todavía no hay trabajo de calidad al respecto y tenemos algunas cartas de investigación como esta que les muestro de unos autores en Estados Unidos en la anestesia analgesia. Todos, obviamente, los papers los artículos son de este año, y que muestra que estos pacientes requieren mucho más analgésicos y sedantes que en otras patologías que usualmente hemos visto en el pasado, trauma pulmonar, neumonía de otras etiologías. Se planteó que esto pudiera ser algún compromiso del sistema nervioso central por parte del virus, pero hay datos ya de materiales de autopsia de pacientes que han que han fallecido a causa del virus y que se les ha autorizado hacer la autopsia, en la cual no hay señales de encefalitis. Así que esto no es una encefalitis propiamente tal en que hay inflamación, infiltración leucocitaria, en fin, eh, y no tenemos muy claro. Sin embargo, es un problema real. Ahora, en estos meses hemos aprendido mucho, hemos aprendido a tomarle el pulso a esta enfermedad. Y esto es un caso para ejemplificar la evolución clásica del COVID grave, la falla respiratoria severa secundario al COVID. Y ustedes ven en un comienzo, mientras el paciente está despierto, ustedes ven aquí gran infiltrado, vidrio esmerilado, que muestra que hay inflamación activa. Y aquí el paciente todavía está respirando en forma espontánea, pero llega un momento en que muchas veces se agotan. A veces los pacientes se pueden recuperar, la enfermedad se detiene, aquí está el impacto de los esteroides probablemente. Eh, y posteriormente vemos esto, lo que llamamos hoy día organización, que la primera vez que veíamos estas imágenes, sobre todo en las zonas dependientes, ustedes ven este tipo de crazy paving o empedrado, que es típico de esta enfermedad, que es una organización, es como una etapa fibroproliferativa, pero que no necesariamente lleva a la fibrosis. Algunos pacientes tienen una respuesta espectacular a los esteroides y los pacientes logran salir y posteriormente no dejan evidencia de fibrosis, sino que estas cicatrices mayores o menores que ustedes ven, entonces esta es la evolución habitual. Uno no tiene que asombrarse en estos momentos de ver estas imágenes sabiendo que es el curso natural y que tenemos la posibilidad de recuperar al paciente. Y en este periodo lo que tenemos que hacer es no hacer daño y tener una actitud muy activa para tratar de sacar al paciente, sedarlo lo menos posible. Ahora, este otro paciente, una situación similar. Ustedes ven en un principio gran inflamación. Aquí el paciente, esta placa en prono, ustedes ven la columna que está en la parte superior. Posteriormente el paciente sigue y ya se ve nuevamente el crazy paving en esta zona y el paciente, lo que hemos visto en estos dos pacientes son muchas semanas, estos son periodos de semana y ustedes ven que estos pacientes tienen una larga estadía en el hospital, son por definición, una vez que están más de 2 semanas, destetes difíciles y muchas veces prolongados. En nuestra serie tenemos aproximadamente un 20% de pacientes que requieren traqueostomía. Tenemos evidencia razonable para la fase aguda, cuando los pacientes están en este periodo. Sabemos que la ventilación controlada, la limitación del volumen corriente, de las presiones de intención,
¿Qué hacer en este momento? Poco fluido, no nos volvamos locos con la nutrición, pero posteriormente viene el periodo de destete. Y este es el momento del despertar, que no sabemos en qué periodo y que varía de paciente a paciente dependiendo de la condición clínica, la relación PAFIO2, las imágenes que estamos teniendo. Uno tiene que hacerse un poco el cuadro clínico. Y la evidencia que tenemos para esto es despertar una vez que el paciente tenga una relación PaO2-FiO2 sobre 150, en que veamos que hay una mejoría en la patología de base, que no estemos con gran cantidad de vasoactivo, y suspendamos los sedantes, no tengamos miedo, no ocurre nada. Cuando usted suspende todos los sedantes, el paciente está con 8 sedantes y usted lo suspende todo, los pacientes no explotan. Pueden agitarse, en cuyo caso vuelve atrás, ya vamos a hablar de eso, pero no les va a pasar nada, nada malo. Ustedes tienen que tener propofol a mano, que es una droga de acción rápida que los pueden calmar en un momento de agitación. Pero la mejor evidencia que tenemos es despertar a los pacientes, porque no tenemos la bolita de cristal para adivinar cómo va a responder el paciente frente a esta maniobra. Otra cosa importante es, desde antes que nosotros tuviéramos por ahí por marzo, abril, una gran cantidad de pacientes, ya los europeos están teniendo una tremenda cantidad de pacientes con COVID y empezamos a saber que estos pacientes tenían algunas diferencias con respecto a las fallas respiratorias clásicas y por eso hablaron de un distrés no típico. Eso podemos hablar en otro momento, digamos, pero lo importante es que estos pacientes pueden tener poco compromiso de la mecánica y un gran trastorno de oxigenación, por lo tanto probablemente no tenemos que usar los mismos parámetros para despertar. Y pese a que al principio fuimos bastante conservadores, en meses posteriores, en los últimos meses, yo estoy despertando a mis pacientes con PAFI de 140, 150 y estoy dejando de pronar después de la segunda semana. Este es un distrés típico para hacer un esquema. Por ejemplo, aquí tenemos la PAFI de 100, aquí está la PAFI de 200, perdón, y el paciente cuando te llega con una PAFI de 120, la evidencia que tenemos es prone. Lo pronamos al paciente y somos bastante conservadores y esperamos que el paciente llegue a PAFI de 200 para supinar, y a veces cae un poco, uno juega con la terapia, con el ventilador, y habitualmente dentro de la primera semana estamos saliendo y comenzando el despertar. Sin embargo, estos pacientes de partida llegan con mucha hipoxemia en términos de relación PaO2 y FiO2, lo cual es un marcador de severidad, no habla de hipoxia tisular, eso también es un tema. El que un paciente tenga una PAFI de 100 no significa que está en hipoxia, significa simplemente que tiene un grave compromiso pulmonar. Y lo pronamos. Y probablemente no tenemos que esperar que el paciente llegue a 200, sino el paciente va a cumplir años en el ventilador. Tenemos que tener una conducta más activa y en ocasiones tolerar despertar a los pacientes con 150 o supinar y esperar no mucho tiempo antes de despertarlo. Esto es lo que yo hago con estos pacientes hoy en día. Cuando llegan a 150 ya los estoy supinando y cortamente después, un par de días, corto los sedantes de 1. Todo. Algunos cortan el bloqueo primero, ok, cortemos el bloqueo, esperemos 30 minutos o 2 horas, controlemos unos gases, pero cortemos los sedantes, no tengamos miedo. Ese es probablemente el mensaje más importante que estoy dando en este momento. Somos conservadores, empezamos a bajar un poquito el midazolam, un poquito el propofol, bajamos la metadona y antes que el paciente despierte ya le estamos poniendo droga encima, quetiapina, aldole, y esperemos el despertar. No todos los pacientes tienen este gran delirio. Y una cosa que también tenemos que aprender, que muchos de estos pacientes, al pasarlos, empiezan con actividad ventilatoria y aquí vemos la asincronía más fácil de solucionar, que es la asincronía de fase, que el paciente empieza a meterse en el ventilador de manera, si estamos con una ventilación protectora, va a tener amortiguación de las presiones. Entonces, eso es relativamente simple. Por lo tanto,
una vez que cortamos los sedantes, nos tenemos que cambiar a las modalidades presurizadas. Y aquí también no es tan solo presión control o APRD, si ustedes quieren, o presión de soporte, sino que ver cómo está ventilando el paciente. Tenemos una serie de problemas en el seteo, en el ajuste del ventilador. No es presión de control solo la modalidad. Hay que ubicar cuánto nivel de presión, cuánto el tiempo inspiratorio, en fin, estos son casos que he visto en el último tiempo de mal setting ventilatorio o mal diagnóstico de la situación y que son causa de agitación o que el paciente esté inquieto con falta de aire y ustedes ven una cara de angustia en el paciente. Por ejemplo, aquí tiempo inspiratorio de 1,5 segundos y ustedes ven cómo el paciente trata de ventilar entre medio y esto muchas veces nuestros colegas es mucho más fácil indicar un sedante que trabajar con el ventilador. De manera que tenemos que hacer un esfuerzo por aprender. En el caso de la derecha, es horrible, digamos, un paciente que tenía un filtro tapado, simplemente uno saca el filtro y se reanuda la ventilación normal. Las asincronías, especialmente cuando son muy frecuentes, se asocian a peores outcomes, a peores resultados. No tenemos claro si es una asociación simplemente que habla de la gravedad del paciente o que la sincronía per se. Pero es importante tener un conocimiento de terapia ventilatoria porque la doble gatillo, por ejemplo, puede tener diversas causas y es diferente un trigger reverso de un paciente que está bajo efecto de opioide, que tiene un breath stacking que le llaman los gringos, de manera que esto requiere un conocimiento profundo de la terapia ventilatoria. No podemos sedar sin saber ventilación. Aprovecho de felicitar a uno de nuestros ya doctores, acaba de graduarse de PhD, a Felipe Damiani, quien publicó esto recientemente, que es un paper bastante simple, bastante clarito con respecto a las disincronías y que les da algunos tips para identificar y dar el tratamiento correcto. Y si el paciente se agita, esto no es nuevo. Este es un paper de mi tiempo cuando yo estaba haciendo mis estudios de anestesia, un artículo, y ya hablamos del delirium, los estados confusionales agudos. Y aquí hay un sesgo de la literatura tremenda. Cuando ustedes identifican un paciente con delirium, que se agita, esto es una emergencia médica, no es una cosa trivial, se agitó, se volvió loco. No, esto involucra que tengo que generar un plan de acción que por cierto, en la fase aguda, cuando está agitado, tengo que controlar al paciente. Pero mucho más importante es trabajar con el ventilador, porque en ocasiones es el mal seteo ventilatorio lo que está produciendo el delirio, y preguntarme por qué. No es banal, no es, está en delirio, tiene COVID. No, muchas veces es porque ciertamente la enfermedad no está controlada, pero en ocasiones tenemos alguna complicación. Todos sabemos la trombofilia que tienen estos pacientes en el sentido de que pueden tener una complicación trombótica, un tromboembolismo pulmonar, o que tenga una sobreinfección que muchas veces están dados por la gran cantidad de esteroides o alguna de estas drogas raras que están utilizando biológicos que no han mostrado nada, salvo aumentar la incidencia de aspergilosis pulmonar. Si el paciente tiene una demanda ventilatoria, y esto es súper importante, mirar los monitores cómo está la demanda del paciente. Si tenemos una demanda sobre 250, 300 ml por kilo en una persona de 70 kilos, sobre 18, 20 litros, tenemos que volver atrás. Ese paciente no está para iniciar su destete. Es importante hacer el diagnóstico, mucho más importante que el tratamiento farmacológico, porque la gran mayoría de las veces el delirium, por su naturaleza, es un fenómeno autolimitado, oscilante y que se recupera. Por lo tanto, no son los fármacos los que mejoran al paciente del delirium, es la condición propia de la enfermedad. Y muchas veces este está producido porque no tengo un buen control de la enfermedad. Estos son mal diagnósticos. A veces tratamos de apurar al paciente y lo pasamos a una modalidad presurizada, en este caso presión de soporte. Y ustedes ven al paciente, presión de soporte de 14, PIB de 4, se ve una curva
bastante tranquila, un volumen minuto para ponerse nervioso, pero volúmenes corrientes tremendos. Y nadie mira el trabajo. Esto es lo que veo en la juventud, que es mucho más fácil en muchos colegas ver el aspecto de los antibióticos, ver los sedantes, pero este paciente está haciendo un esfuerzo. Fíjense aquí, menos 24 centímetros de agua, o sea, sobre los 14, él hace menos 24. Tiene un swing de presión de casi 40 centímetros de agua. Esto es pan para hoy y hambre para mañana. Y esto ustedes tienen que hacer el diagnóstico, es lo más importante. Quiero hacerle un poco de historia con respecto a de la sedación. Cuando yo me formaba, como les dije, en la segunda mitad de los 80, estos eran los 3 fármacos que aparecieron, el etomidato, pero a poco andar aumentó la mortalidad por bloqueo suprarrenal. El propofol producía el PRIS y el midazolam, que es una benzodiazepina de acción corta, se acumulaba. Y nos quedamos sin droga. Sin embargo, lo que aparecieron en esa época fueron, aquí me corrían 10 años, a fines del 2000, fueron los estudios clásicos de sedación, que involucran protocolos, identificar la ventilación espontánea, súper importante el rol de enfermería, el utilizar bolos en vez de infusiones, y las vacaciones de sedantes. Esto es cortar los sedantes. Lo único que han demostrado ha sido beneficio. Llamo la atención de estos dos: la interrupción diaria o vacaciones de sedante y el uso de infusiones continuas versus bolos. Y fíjense que en este estudio, fíjense, a los 5 días, sobre el 50% todavía está en ventilador en los pacientes que están con infusiones versus menos del 20% cuando yo uso solamente bolos. De manera que ciertamente las infusiones y de drogas de acción mediana, como es el lorazepam, me va a retardar el destete. De manera que el lorazepam en infusión es una mala técnica de sedación. Y esto fue lo que utilizaron cuando compararon la dexmedetomidina con lorazepam. Y las dosis que utilizaron eran de 3 miligramos por hora. Estos son 72 miligramos al día. De manera que para yo demostrar una droga que funciona, utilizo un mal patrón. Esto perfectamente pudo haberse dicho: no use lorazepam por infusión continua, pero eso lo sabíamos de 5 años atrás, cuando se publicó este estudio. Por lo tanto, aquí hay una trampilla que nos están haciendo para cambiar nuestras prácticas, y ahora nos empiezan a hablar de que las benzodiazepinas producen delirio. Eso no es así, es la patología la que produce el delirio, independiente del sedante que usted utiliza. Y cuando hacemos estudios grandes para ver el impacto, el SPICE-3, grupo australiano, neozelandés, países desarrollados que tienen tremendos equipos de investigación, la mortalidad con el manejo habitual versus dexmedetomidina no cambian nada, 29%, exactamente la misma mortalidad en los dos grupos. Acaba de salir un estudio que he hecho también en el primer mundo, fundamentalmente en Cleveland, donde tienen una tremenda experiencia en cirugía cardíaca. Si a mí me hubieran preguntado, digamos, un mes atrás, en qué paciente probablemente este era el mejor setting para la dexmedetomidina, el paciente con patología cardiovascular que se somete a cirugía cardíaca. Resultado: aumenta el delirio con la dexmedetomidina. Ahora dice, es que el estudio está mal hecho. Claro, a lo mejor en Cleveland están un poco subdesarrollados, no creo. Hay que saber usarla, por Dios. Es cosa de poner una infusión. No hay ninguna razón para preferir estas drogas que son extraordinariamente caras. Fíjense, estas son las drogas que tenemos, no hay más drogas que esto. El tiopental y etomidato lo sacamos por sus problemas obvios que todos conocemos. Tiopental se acumula tremendamente, el etomidato, bloqueo suprarrenal. Y estas son las drogas que yo más utilizo para sedación: propofol y benzodiazepina. Las dos tienen sus problemas, pero las dos tienen un tremendo poder hipnótico. Utilizo también opioides, utilizo haloperidol. No utilizo ketamina, me parece una droga compleja que produce mucha disforia,
por lo tanto va a promover el delirium. Y la dexmedetomidina es extraordinariamente cara, tiene un gran compromiso hemodinámico y su consistencia hipnótica es bastante débil. Ustedes tienen que ser bastante crédulos de pensar que la dexmedetomidina les va a cambiar el outcome, de que les va a facilitar el destete. Eso no es cierto. Hay una tendencia en que utilizar una droga nueva, novedosa, más cara, me hace superior. Eso lo único que me hace es conducir al subdesarrollo, porque el dinero que gasto en esto pudiera invertirlo en personal, en educación, en investigación, y eso es lo que nos va a permitir a nuestros pueblos realmente salir del subdesarrollo. Esta opinión es personal, absolutamente, pero estos son las drogas que yo utilizo. La sedación es muy compleja. Todos los alcances terapéuticos tienen efectos adversos. Tiene que ver mucho el lugar en el que uno está. Probablemente siempre menos sedación es mejor. Eso hay súper evidencia, pero no es la droga. Es sedar menos, es cortar los sedantes, es preferir los bolos. Pero si un paciente tiene una falla respiratoria severa con una PAFI de 80, requiere sedación profunda. Si el paciente tiene una falla respiratoria moderada, no requiero bloquear al paciente. Y ahí probablemente drogas sedantes más suaves puedan tener algún beneficio. Yo no creo que sea la sedación profunda el problema, sino que es el exceso de sedación, sedar más de lo que realmente requiere el paciente. De manera que pensemos bien cuando vamos a sedar profundamente al paciente. Habitualmente el consumo de oxígeno diafragmático una vez que el paciente está en el ventilador disminuye. Por lo tanto, no lo va a disminuir más. El consumo de oxígeno cerebral en la gran mayoría de patologías, incluso cuando tienen edema cerebral, está disminuido. No es un problema de oferta de oxígeno, es un problema de hipertensión intracraneana. Y para eso tenemos que facilitar el drenaje venoso, tenemos que usar agentes hipertónicos, pero no sedar profundamente. Creo que es un error. Los comas farmacológicos hasta la fecha no han demostrado ningún beneficio. El dolor también es una cosa compleja. Los pacientes con COVID no tienen dolor, no tiene por qué dolerles, les puede doler el cuerpo, pero bueno, si usted no sabe ventilar, sede profundo y llame a alguien que sepa. Y ahí sí que esa es una buena razón para sedar. De manera que la única indicación de sedación, creo yo, o casi la única, a lo mejor hay alguna por ahí excepcional, es la sincronía. Y esto tiene que ver nuevamente con la terapia ventilatoria. Y el delirio, la agitación, es parte muchas veces de lo mismo. Por lo tanto, la indicación ha de ser el mínimo nivel de sedación para que el paciente se vea bien. Algunos tips para terminar. Estamos ya... cuando estamos en esta zona de reanimación, en la fase aguda, esto es lo que yo utilizo. Midazolam en infusión, Propofol, aquí puse 3 miligramos por kilo por hora. 2 miligramos por kilo por hora me parece recomendable. Y lo que estoy haciendo ahora, porque Propofol también es una droga bastante cara, es utilizar un colchoncito de lorazepam en bolo. Entonces, si estoy sobre 2 miligramos, el paciente está en prono, tengo que bloquearlo por estar en prono, le agrego un colchoncito de lorazepam. Y siempre en esta fase utilizo opioides, porque los opioides, no por el dolor, es para deprimir el centro ventilatorio y permitir una ventilación más protectora, con volúmenes corrientes más pequeños, porque el paciente está con una alta demanda ventilatoria y los opioides son un potente depresor de la función ventilatoria. Pero una vez que pasa esta parte, ocupo la mejor evidencia. Esta es la mejor evidencia. Esto no es de droga. Esto no es pagado por la industria. Esto es pensar, suspender los sedantes y preferir los bolos, lejos. Esto es lo que yo he cambiado en el último tiempo con esta cantidad de pacientes y les voy a mostrar algunos casos a continuación. De manera que si el paciente tiene una PAFI sobre 140, 150, suspenda todo. En 1 hora, en 2 horas, ya 24 horas, pero no espere una semana para ir suspendiendo las drogas. Y vea cuál es la respuesta, porque ahí usted está haciendo un diagnóstico.
está evaluando si el paciente está con una demanda ventilatoria aumentada y puede corregirlo con más antibióticos, con más corticoides, con más depresión, con más anticoagulación, etc. En este periodo, no infusiones, olvídese las infusiones, trate de evitarla, a lo mejor en la noche dejarlo algo para que descanse, un poco de propofol. La dexmedetomidina yo no la he utilizado en estos 5 meses, no la estoy utilizando y no la he hecho de menos. Si hay hiperadrenergia, hay un fármaco que se llaman los beta bloqueadores, que son de bastante ayuda y que son de las pocas drogas que han demostrado mejorar la sobrevida a largo plazo en una gran cantidad de indicaciones. Y esto es lo que estamos usando cuando el paciente se agita, lorazepam, o que estoy usando yo. Lorazepam, 2 a 4 miligramos y Aldol 2,5. A veces son 2 bolos en 2 horas, el próximo en 4 horas y el próximo en 12 horas. No se quedan pegadas como las infusiones. Tiene su efecto. El lorazepam es una droga de duración intermedia. Y el paciente, mientras se va mejorando, estas dos drogas se van produciendo un efecto sinérgico. Saco los opioides. Los opioides confunden mucho la evaluación de la demanda ventilatoria y pueden producir per se asincronía, sobre todo en presión control, que es difícil de manejar, doble gatillo por tiempo inspiratorios prolongados, y uso gran cantidad de coadyuvantes por vía enteral, antipsicóticos, que usted quiera, quetiapina, risperidona, en fin, hay una gran cantidad, clonidina habitualmente, porque es una dexmedetomidina cara que es suave. La dexmedetomidina es un efecto muy suave y muy cara. La clonidina también tiene un efecto suave, pero es barata y puede ayudar también como antiadrenérgico. El clonazepam para facilitar el sueño o algunos otros como la sopiclona, la melatonina, en fin. Hay que ayudarse con estas drogas. Y una vez que extuvo al paciente, ahí suspenda todo, no se quede. Usted lo tenía al paciente con 200 miligramos de quetiapina cada 8 horas, suspéndalo todo, porque en ese momento lo que tenemos que asegurarnos es que el paciente no haga una depresión ventilatoria. Es mejor que el paciente esté un poquito agitado a que esté soporoso. El sopor siempre es un problema. Un paciente en sopor es un paciente que aspira y que puede caer nuevamente en ventilación mecánica. Entonces, volviendo un poco a la situación que les mostraba antes, estamos con modalidades controladas y estas son las drogas con las cuales me manejo yo. Lorazepam, Embolo, junto con Aldol, dejo un antipsicótico por vía enteral y gente que no creía en esto del lorazepam. El doctor Hernández, ustedes lo conocen probablemente. Este es un WhatsApp que me mandó. Salió con su típica alegría el hombre, lorazepam y Aldol, y iba poniendo, y después de 37 días de delirio heavy, salió el paciente. Esto ahí se terminó de convencer mi amigo, y en este momento los más viejos estamos volviendo a lo que hacíamos 30 años atrás, cuando partimos en conjunto con la medicina intensiva. De manera que, resumen, el COVID es una enfermedad nueva. Produce una falla respiratoria en ocasiones bastante prolongada y tiene una alta incidencia de delirium, con destete difícil, prolongado, alta incidencia de traqueostomía. De eso a continuación va a hablar el doctor Bravo, que es mi jefe de servicio. Y el resumen es tener una actitud activa frente al destete. Tratar de empujar, suspendiendo los sedantes, no tengan miedo, eviten las infusiones, prefiera los bolos endovenosos y realice las pruebas de ventilación espontánea cuando corresponda. Gran parte de esta información va a estar disponible, pero también va a estar en nuestro sitio, en nuestro blog de terapiaventilatoria.c.cl. Muchas gracias. Doctor Valenzuela, vuelvo a usted. Muchas gracias, doctor Bujedo, por su charla magistral. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a continuar con el doctor Sebastián Bravo,
y las preguntas las vamos a hacer al final. El doctor Sebastián Bravo es el jefe de servicio del hospital. Sí, se escucha muy bien. Perfecto. Así que muchas gracias por la invitación, Daniel. Un privilegio, en el fondo, poder participar en este curso. Y vamos a hacer una charla chiquitita, en el fondo, compartir un poquito experiencias respecto a la salida del ventilador, complementar, en el fondo, continuar lo que habló el doctor Bugeo y algunos criterios, en el fondo, de salida de la unidad de paciente crítico. ¿Ya? Entonces, como primera cosa importante a considerar, ¿qué es el weaning o el destete? Es un proceso en que vamos a transferir en forma gradual el trabajo que está haciendo el ventilador mecánico al paciente. Es súper importante, en el fondo, considerar que el proceso de wean de destete tiene que hacerse en el tiempo que corresponde. La idea es que no nos aceleremos, porque una extubación precoz mal hecha trae consecuencias para el paciente, pero tampoco retrasarla más de la cuenta, porque una ventilación, una desconexión tardía, una ventilación prolongada, también trae consecuencias y es riesgoso para el paciente. Por lo tanto, es súper importante no perder el tiempo, de alguna forma aplicar todo lo que nos contó el doctor Bugeo recién, ser en un principio una buena ventilación, una sedación adecuada, ojalá en el fondo que sea de corto tiempo y que sea fácil el paciente despertar, que no se nos quede pegado en el ventilador, porque eso le va a hacer daño, pero que la salida también sea una salida que ojalá sea definitiva, porque una salida apurada, mal hecha, que el paciente haya que reintubarlo, que aspire, puede ser que termine mucho peor que como estaba. Así que el enfrentamiento tiene que ser bien sistemático, bien ordenado, no a tontería loca, para poder sacar al paciente adelante. ¿Ya? Cuando uno plantea el destete, en el fondo, en un paciente con COVID, en un paciente en general, es un poco lo mismo, en el fondo. La idea es que la patología que lo llevó a la ventilación mecánica, en este caso, en el fondo, la insuficiencia respiratoria por el COVID, se está en el fondo mejorando, está controlada. Que la parte inflamatoria infecciosa, coinfecciones que pueden estos pacientes, que hemos visto que han desarrollado coinfecciones en general por culpa de nosotros, por las terapias, el uso de corticoides en dosis altas, el uso de algunos biológicos que lamentablemente se usaron en forma descontrolada y sin ningún tipo de evidencia fuerte, simplemente por ganas en el fondo, por entusiasmo de hacer alguna cosa, y la verdad es que tuvieron consecuencias nefastas, aparecieron muchas infecciones de gérmenes resistentes, infecciones invasivas por hongos, por lo tanto, aparecen coinfecciones que hacen que el paciente se active, se inflame, y esta condición tiene que estar controlada para plantear el destete. Que el paciente de la parte ventilatoria esté estable, como dijo el doctor Bugeo, la verdad es que no es en el fondo el típico weaning convencional con PAFI sobre 200, acá salimos de la línea de peligrosidad de la hipoxemia, y con un poquito en el fondo más de eso, planteamos ya la salida, que la parte cardiovascular, la parte hemodinámica esté ok, y súper importante también que el nivel de conciencia esté adecuado. El paciente no puede estar bajo efecto de droga, muy dormido o muy agitado, muy demente, porque eso va a llevar al fracaso. Así que cuando estas condiciones se están cumpliendo en nuestro paciente, en este caso un paciente con COVID, que como vimos recién tienen un delirio probablemente mucho mayor y que requieren más en el fondo dosis de sedación probablemente que en un paciente con una falla respiratoria convencional, uno plantea la salida del ventilador, ¿ya? En general lo que hemos visto después de no conocer nada de la enfermedad cuando llegó con nosotros en marzo, ahora en agosto, es que las ventilaciones no son nunca demasiado cortas. Así que un paciente, y vimos que cuando había mejorías muy espectaculares en los pacientes, y uno se entusiasmaba con sacarlos precozmente a las 24, 48 horas, nos dábamos cuenta que había retrocesos bien importantes. Así que, por lo menos, esto es lo que hemos visto de experiencia personal y también de reportes de literatura que vienen de Europa, que tuvieron la experiencia que nosotros, no antes de 72 horas un paciente con COVID plantear de ventilación mecánica la salida del ventilador, ya a buscar una estabilidad. ¿Qué cosa? Aquí, por ejemplo, les coloco, y coincido con lo que dijo el doctor Bugeo previamente, uno espera una PAFI, esta relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, mayor a 150. Parece un poco bajito, un poco, pero la verdad es que si uno espera en el fondo que la hipoxemia se recupere a niveles más normales, entre comillas, sobre 200, uno va a esperar demasiados días. Muchas veces
estos pacientes presentan organización rápidamente del pulmón con cicatrización hacia las bases en zonas dependientes y se manejan con grado de hipoxemia, que es tolerable en el tiempo y que ellos se van adaptando. Por lo tanto, esperar que el paciente recupere, uno puede esperar toda la vida. Así que uno sale de la zona de hipoxemia peligrosa bajo 100 y sobre 150, uno pudiese plantear eventualmente partir con el destete. La acidosis respiratoria, ojalá en el fondo con CO2 menos de 50, pero puede ser igual un poquito más, y un volumen minuto menor de 12 litros, o sea, un paciente que tenga un drive ventilatorio que sea adecuado, ¿ya? Con eso en el fondo uno plantea la posibilidad de sacarlo del ventilador. Se apoya con una imagen de tórax, los infiltrados en general no mejoran mucho, pero que no vayan empeorando, o sea, uno no va a esperar que se normalice la placa de tórax, la verdad es que eso no va a pasar en varias semanas, pero que no aparezcan complicaciones, por ejemplo, que se abscede, que aparezca derrame, en el fondo que no hayan complicaciones nuevas. En ese caso, uno plantea también la posibilidad de sacar al paciente, que el paciente haya salido del relajo neuromuscular por lo menos 24 horas, o sea, cortamos el relajo y no ha habido empeoramiento de la parte ventilatoria de las últimas 24 horas, y cuánto PIB, ojalá en el fondo menos de 8 centímetros de agua de PIB. Entonces, con todas estas consideraciones tomadas, uno dice, ok, en el fondo este paciente está en condiciones de iniciar en el fondo el destete, ¿ya? Y una vez iniciado el destete, uno tiene que ser reglado y ordenado y tiene que hacer una prueba de ventilación espontánea para poder objetivar si este traspaso del trabajo ventilatorio que tenía el ventilador mecánico y uno se lo pasa al paciente, el paciente lo va a poder tolerar hacia el futuro, ¿ya? Uno no debiese en ninguna patología, y tampoco en el fondo el COVID no es una excepción, hacer una salida así a tientas y a locas sin ser objetivo. Así que efectivamente, cuando uno piensa que va a en el fondo sacar al paciente, hace una ventilación espontánea. ¿En qué modalidad? En el COVID, en el fondo, preferimos la presión soporte sobre el T. ¿Por qué? Probablemente por el tema de la aerolización, en que un paciente en T, el circuito queda abierto al ambiente y pudiese ser más peligroso para el personal de salud que versus el presión de soporte que está cerrado, ¿ya? Entonces uno va disminuyendo la nivel de soporte y de PIB según tolerancia, y por otro lado va cortando la sedación, y la idea es que el paciente haga la prueba de ventilación espontánea sin sedación. No tenemos que tener el paciente con algún sedante, no tenemos que el paciente tener con opioide, que sería una prueba de ventilación espontánea con trampa. Uno tiene el centro ventilatorio engañado con opiáceos, con morfina, con fentanil, con metadona, en el fondo, y la verdad es que puede salir, pero cuando salga el efecto del opioide, puede enmascarar un estado, un trabajo ventilatorio más elevado, un drive ventilatorio elevado y fracasar. Así que es súper importante hacer la prueba de ventilación espontánea sin enmascarar con fármacos, ¿ya? Muy importante, uno puede utilizar antipsicóticos, en el fondo basalmente, pero no tener alguna infusión continua pasando que pueda hacer fracasar o enmascarar la prueba de ventilación espontánea, ¿ya? Entonces, como mencionó previamente el doctor Bugeo, súper importante ver la parte ventilatoria por una parte, o sea, un trabajo ventilatorio que esté adecuado, sin una polimnea muy importante, sin una musculatura accesoria por una parte, y por otro lado, que el paciente esté consciente y no agitado, ¿ya? No le pedimos en el fondo que esté perfectamente clever haciendo integrales, pero que por lo menos pueda colaborar, que pueda entender, seguir algunas órdenes, y con eso en el fondo adelante. Si el paciente se encuentra en exceso de agitación o en su efecto muy dormido, no vale la pena en el fondo porque va a terminar fracasando y siendo reintubado en el corto plazo. Y lo que les dije yo en el fondo, el soporte, en el fondo, ¿cómo hacemos la prueba en el fondo? Con un PIB no mayor a 8 centímetros de agua y un soporte no mayor a 6 centímetros de agua y con pocos requerimientos de oxígeno. Nuevamente la hemodinamia estable, paciente bien perfundido, no muy hipertenso, no muy hipotenso, no con mucha taquicardia y con poco vasopresor, ¿ya? La verdad es que esto es una vía común para todas nuestras pruebas de ventilación espontánea, pero es importante los pacientes en el fondo con COVID que tienen una reserva pulmonar probablemente menor y que no desea sobreexigir al aparato cardiovascular, cumplir con todas estas cosas que yo les estoy comentando, ¿ya? Les comentaba que el circuito cerrado era preferible al circuito abierto, por lo tanto no utilizamos tubo T y hacemos una prueba de ventilación espontánea más o menos de 1 hora. Nosotros utilizamos, esto a gusto del consumidor, hay diferentes formas de hacer la prueba de ventilación espontánea, puede ser el soporte con PIB 5,5, en lo personal utilizo soporte 7 centímetros de agua sin PIB. Y
una hora y voy viendo, vamos revisando el estado de conciencia, la variable hemodinámica, el trabajo ventilatorio, la oxigenación, y vemos si el paciente con eso es capaz o no es capaz de pasar la prueba de ventilación espontánea. ¿Ya? Otra cosa súper importante, la prueba de ventilación espontánea es un momento en que el paciente está siendo exigido al máximo probablemente, porque está ventilando con un aparato de alta resistencia, independiente del soporte que uno le coloque, es absolutamente en el fondo no natural. Por lo tanto, agregarle morbilidad o más exigencia, por ejemplo, un baño, un procedimiento invasivo, un ecocardiograma, está contraindicado. O sea, si hay que bañar al paciente, la prueba tiene que hacerse, diferirse para un rato después, y tampoco inmediatamente hacer un baño, o sea, evitar algún procedimiento que aumente la demanda ventilatoria del paciente, ¿ya? Nosotros al sacar el paciente de ventilación mecánica invasora, las posibilidades de salida en el fondo son apoyo posteriormente con oxígeno por varicela bigotera, también podría ser por Mascaria Venturi, y también lo que utilizamos en forma bastante frecuente en esta pandemia fue, en la medida que haya disponibilidad, si ustedes lo tienen, las cánulas nasales de alto flujo, que permiten en el fondo dar flujos, una mezcla de aire con oxígeno a flujo elevado, con aire que va temperado, y un poquito en el fondo de soporte de PIP, y que barra el CO2 y baja también el trabajo ventilatorio. Así que sería ideal para pacientes en el fondo que están medio debiluchos, pudiese ayudarle un poco el uso de la cánula, pero en general, si el paciente pasa bien la ventilación espontánea, pues ahí apoyo con oxigenoterapia convencional, que no requiere ninguna cosa especial. El tema de la no invasiva, como un circuito que no es cerrado, en general preferimos no utilizarla en pacientes en el fondo con COVID. Sin embargo, uno con un filtro antibacteriano en la rama inspiratoria-expiratoria, en un ambiente, una pieza con presión negativa, pudiese plantear utilizarla, pero a priori nosotros no la recomendamos de buenas a primeras, ¿ya? Lo que les comentaba, en el fondo, los trabajos internacionales y la experiencia propia que nos hemos hecho estos meses, son ventilaciones que no son acortadas, no son menores de 48-62 horas. En general, los pacientes requieren al menos entre 5, 7 días, 10 días de ventilación mecánica invasiva. Si esto se extiende en el tiempo y uno hace en el fondo las pruebas de ventilación espontánea y el paciente no logra salir porque se agita, porque aumenta el trabajo, consideren en forma precoz el uso de traqueostomía para facilitar salida del ventilador mecánico. La traqueostomía es el procedimiento quirúrgico que se utiliza en la unidad de pacientes críticos mucho más frecuente que tenemos, en el fondo por mucho, sacando los catéteres, sacando en el fondo las líneas, las punciones arteriales, pero es el procedimiento que se utiliza mucho, muy frecuente. ¿Cuánto paciente en la unidad de pacientes críticos requiere traqueostomía? En general es como un día un 15%, y ahora en periodo de pandemia hemos llegado yo creo, casi al doble, en el fondo 25 hasta 30% según la serie que tenemos nosotros. O sea, es un porcentaje bien significativo de pacientes que han requerido traqueostomía, ¿ya? Entonces, ¿en quién vamos a hacer la traqueostomía en general? La vamos a hacer cuando el paciente nosotros pensemos que le va a ayudar a salir del ventilador mecánico, cuando hemos intentado en el fondo hacer la salida de la prueba de ventilación espontánea y nos ha ido mal, ¿ya? ¿Existe posibilidad que nos vaya mal? Sí, puede en el fondo que nos vaya mal, y puede ser que también saquemos al paciente del ventilador, que el paciente pase la prueba, y sin embargo, después igual tengamos que reintubarlo. Así que es importante que ustedes sepan que a pesar que hagan una prueba en el fondo reglada, bien hecha, igual hay un porcentaje de pacientes que nos va a fracasar. ¿Cuánto? Una tasa que es razonable, entre un 5, un 10, hasta un 15%, ¿ya? Si uno tiene tasas de fracaso menores a un 5, o sea, primero partamos en el fondo mayores a un 15%, probablemente estamos haciendo las cosas un poco rápido, no tan en el fondo ordenado como estamos hablando, sino salidas en el fondo de protocolo, y eso está haciendo que fracasemos un poco más de la cuenta, ¿ya? Si tenemos en el fondo tasas de fracaso muy bajas, menores al 5 al 3%, es probable que estemos en el fondo ventilando pacientes un poco de más, extendiendo ventilaciones mecánicas. Por lo tanto, es importante aceptar algún grado de error. ¿Estos errores por qué se producen? Bueno, porque los pacientes en el fondo pueden hacer, por ejemplo, estridor, y que eso no debe ser difícil de predecir. El paciente puede estar incubando una infección y desarrollarla a las horas después de sacar el tubo. El paciente puede hacer una arritmia, puede hacer un edema pulmonar,
el paciente posee una embolía pulmonar, el paciente posee una agitación psicomotora muy en el fondo significativa, el paciente posee un síndrome coronario agudo, hay cosas que son no predecibles en general, que son imponderables, pero otra causa en el fondo también es en el fondo no haber hecho las cosas en forma ordenada. Entonces usted hace las cosas en forma ordenada, sigue en el fondo una pauta de trabajo, la verdad es que su número se va a acercar mucho más al 5% que a este 15%, pero tiene que considerar que a veces nos va a ir mal y vamos a fracasar, ¿ya? Como todo en la vida, pero esto sirve en el fondo para aprender para que la próxima vez no fracasemos en esa forma, ¿ya? Nuevamente, comentarles de que en estos pacientes con COVID los periodos ventilatorios son más largos que en los pacientes con fallas respiratorias convencionales, ¿ya? Sin embargo, los criterios de Winning son bastante similares, excepto que uno es un poquito más tolerante en cuanto a la hipoxemia, ¿ya? Y lo que les contaba, la ventilación no invasiva, en el fondo mecánica no invasiva, con interfaz en el fondo facial completa o nasal, la verdad es que la dejamos como una opción un poquito más de segundo plano, y la cánula al alto flujo, en un principio daba un poco de susto por el tema de la aerolización. Nos han aparecido en el fondo datos, les muestro en el fondo un trabajo respecto al poder de aerolización de diferentes tipos de técnicas de fondo con oxígeno, de ventilación, de soporte ventilatorio, en que mostrarle en el fondo que la cánula nasal de alto flujo, la verdad es que tiene bajo poder en comparación, por ejemplo, con la ventilación no invasiva, la nebulización, incluso la máscara en el fondo de Venturi. Así que la verdad es que es una técnica segura, no está disponible en todos los centros, pero en los que tengan disponible es una buena cosa para antes la ventilación mecánica, porque evita una cantidad significativa de ventilación mecánica junto a los pacientes en posición prono, pero también para la salida de los pacientes que, sobre todo en ventilación un poquito más prolongadas, que han requerido mucho rasgo neuromuscular, que han tenido un cuadro que ha disminuido en el fondo su potencia muscular, la verdad es que la cánula les puede ayudar a una salida más, en el fondo, con más ayuda al ventilador que solamente la oxigenoterapia en el fondo convencional. Entonces, los pacientes en el fondo, en general, se pueden extubar más o menos fácilmente. Sin embargo, hay un porcentaje menor, que los pacientes con COVID probablemente es un poquito mayor, que tienden en el fondo a fracasar y hacer la salida, el win y el tete un poquito más largo. Son los pacientes en el fondo con win difícil. ¿Quiénes son estos? Los que cuando su primera prueba de ventilación espontánea fracasa, o los pacientes que requieren un periodo de ventilación prolongado, o sea, más de 7 días en el ventilador mecánico, o con un winning en el fondo fallido la primera vez, una ventilación espontánea fallida, los consideramos como un winning dificultoso, ¿ya? ¿Por qué los pacientes, en el fondo, el winning dificultoso se correlaciona mucho con la charla previa, en el fondo? Es probablemente el mal uso y el abuso de la sedación, ¿ya? Evidentemente que para acoplar a un paciente a un ventilador mecánico a la presión positiva para no hacerle daño, es súper importante una sedación adecuada, sobre todo en las primeras horas, en los primeros días de ventilación mecánica, cuando está con hipoxemia muy severa, el paciente pasa prono, ese paciente va a estar relajado, va a estar sedado profundo. Sin embargo, en la medida que va pasando el tiempo, la verdad es que uno tiene que efectivamente cortar los sedantes, no tener miedo a cortar los sedantes, trabajar con el ventilador mecánico, ajustar los flujos, ajustar las presiones, ajustar la sincronía. La solución fácil y que produce en el fondo que el turno pase tranquilo es sedar. La verdad es que eso en el fondo solo va a generar problemas para el paciente, va a dejarlo pegado en el ventilador, va a generar que el pulmón se organice, se ponga más difícil de ventilar y después va a dificultar la salida del ventilador mecánico. Así que muy importante el exceso, el abuso de los sedantes, una muy mala cosa, así que es importante sedar profundo cuando corresponde, que de hecho hay que hacerlo en un principio. Sin embargo, una vez que pasa el periodo crítico, inmediatamente pasar a los bolos de sedación, a los bolos en el fondo de analgesia, no a las infusiones continuas, y tratar de despertar precozmente, ¿ya? La otra cosa importante es el exceso de reanimación, de volumen. Los pacientes tienden a recibir un exceso de volumen, quedan con balances positivos, por lo tanto, es importante considerar este exceso de volumen, evitar los balances positivos, hacer depresión activa de los pacientes, tratar en el fondo, considerar muchas veces estas soluciones de mantención no tienen ningún sentido. Uno está pasando antibióticos, está pasando sedación, que van también con volumen, si uno va sumando
cada bombita, cada infusión continua, la verdad es que cada una va sumando y un volumen que es significativo. Más en el fondo, la nutrición cuando parte, muchas veces los pacientes no se encuentran con soluciones de mantención que tienen sentido alguno. Estaban pasando muchas veces soluciones para poder mantener permeables los catéteres, y la verdad es que uno suma, y eso va haciendo en el fondo que los balances positivos en el tiempo se vayan acumulando. Y ese, en el fondo, balance positivo acumulado tiene que estar en alguna parte. ¿Y dónde queda? En el abdomen, en los pulmones. Entonces se llena el pulmón de agua, atelectasia, y eso va a no favorecer la salida de ventilador mecánico. Así que consideren también, primero, el exceso de sedación, pero segundo, los balances en exceso positivo. Y la otra causa, ahí que le puse tercera, la tercera causa, es efectivamente la falla muscular diafragmática de los músculos también intercostales, los músculos respiratorios del diafragma como músculo principal, que en la medida que pasa el tiempo tiende a atrofiarse mientras utilicemos en el fondo, lo dejemos, porque el diafragma deja de funcionar, el paciente, uno toma el control de la ventilación, el diafragma se mueve de forma pasiva en el fondo cuando se mueve la caja torácica, y en el fondo, cuando pasa eso, tiende a atrofiarse. Así que también considerar eso como causa en el fondo de la ventilación. Y estos pacientes que les conté ahora, pacientes en el fondo que están con exceso de sedación, con exceso de reanimación, y que están ventilados prolongados, y con atrofia en el fondo del aparato muscular ventilatorio, va a ser un porcentaje que no va a ser despreciable en los pacientes con COVID, porque como les contaba, las ventilaciones son largas per se, uno tiene hipoxemia bien severa que requiere relajo muscular, requiere posición prono, requiere sedación profunda en un primer momento, y va a atrapar volumen, en el fondo, por los aportes. Por lo tanto, no es una cosa excepcional lo que les estoy contando, sino al contrario, va a ser bastante frecuente en nuestros pacientes con COVID. Así que hay que estar preparados, en el fondo, para detectar estos problemas que van a haber para el winning, y tratar, en el fondo, de contrarrestarlo, ¿ya? Entonces, nuevamente, suspensión de sedante. Un poco repetitivo esta cuestión, pero no es que no hayamos puesto de acuerdo con el doctor Bujío con las charlas, pero es súper importante más los sedantes. Se restituyó con los fluidos. Ojalá, en el fondo, una vez que el paciente salga del ventilador, ser bien estricto que las 24 horas siguientes siga un balance negativo, y cómo objetivar, en el fondo, aparte del peso del paciente, los balances hídricos, la presión venosa central, que en el fondo venía probablemente un poco a menos, porque es en el fondo una medición en el fondo que sea dinámica, más bien estática. Sin embargo, los valores extremos de la presión central se correlacionan bastante bien con la volemia en valores extremos. PVC bajita, en el fondo bajo 4 mililitros de mercurio, o sobre 16-18, hablan muy bien y se correlacionan en tanto como hipervolemia como hipovolemia. Los valores al medio, la verdad, sobre 4 y bajo 18 tienen poca correlación. Sin embargo, si en el fondo nosotros tenemos un paciente y lo queremos tener más bien depletado, más bien hipovolémico, y medimos PVC, una PVC que está bajo 4, bajo 6, probablemente es que efectivamente hemos logrado esa hipovolemia. Si al contrario, vamos a hacer una prueba de ventilación espontánea, medimos una PVC y tiene una PVC 18-20, probablemente ese paciente nos sobre agua. Evidentemente un paciente con 20 de PVC va a tener otro signo de hipervolemia, pero en el fondo sirve para apoyarse. No es un objetivo en sí en la reanimación o en la depresión, pero sí nos puede ayudar a orientarnos. Así que, y es barato de hacer, un paciente con una vía venosa central se mide fácilmente, así que la verdad es que no hay que hacer ninguna cosa extraordinaria, es una cosa que es bastante barata, económica y disponible en cualquier parte, ¿ya? Nuevamente insistir el tema de la traqueostomía. La traqueostomía, en el fondo, es un procedimiento que es en manos entrenadas, relativamente sencillo, seguro en el fondo para el paciente, y facilita salida de ventilador mecánico, tanto en pacientes con COVID como sin COVID. Disminuye la mortalidad intensivo, puede ser que sea así, trabajos que lo aumentan, pero que lo muestran así. Sin embargo, la mortalidad global del paciente no disminuye, porque lo que hace es que el paciente salga antes del ventilador mecánico, pero no, de alguna forma, no va a cambiar la historia natural de la enfermedad. Por lo tanto, el paciente es probable que salga de la UCI, salga de la traqueostomía, pero si el paciente hace una infección, hace en el fondo un UPP, hace una arritmia, va a terminar igual, yéndonos también. Por lo tanto, la mortalidad global no se modifica con la traqueostomía. La traqueostomía no es un fin en sí mismo, es un medio para sacar al paciente del ventilador mecánico, ni más ni menos. La traqueostomía es muy precoce, tampoco una buena idea, no antes en el fondo la primera semana, y tampoco tan tardía, no después en el fondo esperar 3-4 semanas. ¿Cuándo hacerlo? Si
Si el paciente lleva 10 días ventilado y ya fracasó una prueba de ventilación espontánea, la verdad es que parece prudente considerarlo y después de 14 días sería buena cosa en el fondo hacerla. Hacer la percutánea quirúrgica, la verdad es que si hay expertise en su grupo de médicos que pueden hacerla en el fondo percutánea, es mejor hacer la percutánea. Es más rápido, sangran en el fondo menos que las quirúrgicas, se complican menos en cuanto a infección y tiene menos aparataje. Usted, si la planifica, me dicen ahora, me llaman por teléfono y me dicen, ¿podrá hacer un traqueotomía mañana a las 10 de la mañana? Es probable que se pueda hacer. Si yo llamo a pabellón ahora para hacer un traqueotomía mañana a las 10 de la mañana, es muy difícil que me den pabellón en el fondo, porque están programadas muchas cirugías, van a dejar para cuarta, quinta hora, y es probable que un viernes no se haga la traqueotomía y quede no para el sábado, no para el domingo, sino para el lunes. Entonces, ante eso, si uno quiere hacer el procedimiento, es un procedimiento que es más barato, es más seguro, en cuanto a tiempo de indicación, también se realiza mucho antes que verso en pabellón. Sin embargo, si usted no tiene la expertise, si el paciente tiene vasculatura anómala o está hipertrofiada acá porque recibió radioterapia sobre una tiroides, o no tengo idea, tiene un bocio gigante, o está la zona de un obeso muy grande, un cuello muy corto, la verdad es que en ese caso es mejor hacer la quirúrgica y abierta. Siempre hay que buscar lo que sea más costo efectivo y más seguro para el paciente. Yo diría que un porcentaje altísimo, sobre el 90%, se puede hacer en la unidad sin mayor dificultad. ¿Cuándo decidimos sacar al paciente de la unidad? Le decimos en el fondo, el winning, fue exitosa la prevención espontánea, lo extubamos o lo sacamos con traqueostomía y lo tenemos en el fondo ya fuera del ventilador mecánico. Entonces, ¿cuándo decimos sacar la unidad? Cuando ya no hay falla respiratoria que requiera ventilación mecánica invasiva. Parece súper evidente de perogrullo, pero el paciente tiene que estar consolidada su salida, por lo menos 48 horas. También el paciente tiene que poder toser en forma adecuada, ¿ya? Así que es súper importante eso. Ojalá que la placa esté mejor. La mejoría radiológica en general se demora varias semanas, al menos 4 semanas, en limpiarse una neumonía. Entonces, y estos pacientes presentan rápidamente, sobre todo los que tienen estadías prolongadas, cicatrices, alteraciones en el fondo que se van formando en la radiografía que no mejoran en mucho tiempo, en fin, no mejoran. Por lo tanto, pensar que una placa se va a limpiar completamente para sacar al paciente es un poco iluso. Así que la verdad, pero al menos en el fondo que no se vean complicaciones en la radiografía de tórax. Y por otro lado, en el fondo el paciente puede salir de unidad cuando, desde el punto de vista global, de perfusión, de gasto cardíaco, se ve un paciente que está con un gasto cardíaco adecuado, no se ve ni bien si hay hipoperfusión, ¿ya? ¿Puede salir con unidad arterial? Por supuesto que sí, a unidad de intermedio, se puede seguir monitorizando allá. Así que con esas condiciones uno pretende sacarlo, ¿ya? Entonces, en general, un paciente con COVID sale a la unidad muy parecido a un paciente en el fondo sin COVID que hizo falla respiratoria. Si el paciente en el fondo uno piensa que está con infección activa y va a salir a una área en el fondo que no es de exclusividad de pacientes con COVID, debiese salir a una habitación con aislamiento y siempre un sector sectorizado, una cohorte de pacientes COVID. Nosotros definimos en nuestro centro ciertos lugares en el fondo mientras fuimos creciendo de unidades con COVID, unidades libres de COVID y unidades mixtas. Y ahora que hemos retrocediendo y cerrando unidades que fueron abiertas en forma extraordinaria, hemos de alguna forma dejando unidades libres de pacientes con COVID y unidades mixtas. Las unidades suplementarias, digamos, en el fondo, UCI cardiovasculares, fueron las que primero dejamos libres en el fondo de COVID y nuestra misma unidad de paciente crítico, que son 2 pisos separados, uno de los pisos lo tratamos de dejar mixto libre y concentramos los pacientes COVID en el fondo en el 4.º piso. En este momento, en nuestra unidad, nos está quedando 2 pacientes con COVID en la unidad del 3.er piso. Estamos a paso de dejar ese piso sin pacientes COVID y el resto de los pacientes COVID están concentrados, la mayoría en el fondo en el 4.º piso. Entonces, es importante que ustedes en la medida de lo posible puedan sectorizar porque van a tener ahora, en algún momento, los pacientes van a empezar a bajar los pacientes con COVID-19 y van a ingresar pacientes con otras patologías no COVID y esta enfermedad es altamente contagiosa. Entonces, agregarle morbilidad a un paciente que llega con síndrome coronario agudo o con un accidente vascular, agregarle en el fondo la comorbilidad a un COVID sería una muy mala idea, muy mala práctica. Así que en la medida de lo posible, sectorizar y separar los pacientes, de alguna forma van a tener la gran mayoría de pacientes del hospital con COVID, pero cuando vaya bajando la endemia de la enfermedad, es importante en el fondo sectorizar
para evitar en el fondo el contagio cruzado dentro del centro hospitalario. Entonces, como mensaje final de la presentación, este proceso es un proceso largo, ¿ya? Hay que considerar que esto no es, si uno ve como prueba de velocidad, no es una carrera de 100 metros, 200 metros planos, más bien es considerado como una maratón. Hay que ir de alguna forma guardando las fuerzas, ir acelerando un momento, frenando en otro, pero no podemos en el fondo echar a perder todo el trabajo de un paciente de 10, 12, 14 días con una mala extubación, con una mala salida, que le puse un poco de sedantes para sacarlo medio dormido, o lo saqué a la tienda como loco nomás, y perder todo el trabajo de 14 días. Por lo tanto, verlo como un trabajo a largo plazo, ¿ya? Siempre objetivar con las mediciones del paciente, ver cuánto está el volumen minuto, ver en el fondo cómo está la fuerza del paciente, ver en el fondo la oxigenación con gases, ver el trabajo ventilatorio, para poder decir, ok, este paciente está en condición de salir, no está en condición de salir. Harta paciencia. Estas ventilaciones en el fondo son más prolongadas que los pacientes en el fondo convencionales. Sin embargo, los pacientes salen y se mejoran, ¿ya? Se demoran en salir, no todos, pero un porcentaje alto se demoran en salir, pero cuando sale y sale bien. Y por otro lado, considera traqueostomía mucho más que en el fondo en otras patologías es una salida que es segura, y una vez que usted haga la traqueostomía, después no podemos hacer una charla, revisar, también en pensar en cuándo sacar la traqueostomía, que no se nos quiere pegar la traqueo también, porque eso también es una cosa. Después la traqueostomía da una acción de seguridad, es mucho más cómodo, se puede aspirar el paciente se una valvulitis fona, pero las cánulas hay que sacarlas después. Entonces uno hace la traqueo, saca al paciente del ventilador, lo deja con un traqueo, y una vez que hace la traqueo, hace el mismo ejercicio que estamos haciendo, pero con la posibilidad en el fondo de sacar la traqueostomía lo antes posible. No más allá, diría yo, de 7 a 10 días, ojalá. O sea, traqueostomía, y después no más allá de 2 semanas de estar fuera de esa traqueostomía. Ojalá que el paciente salga de la unidad sin traqueostomía. ¿Por qué? Porque las traqueostomías también se complican. Se pueden tapar los estomas, se pueden desplazar, pueden hacer granuloma. Entonces tampoco es que sea la panacea, una cuestión mágica, milagrosa, pero que ayuda un montón. Eso le quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias.